Al estar unidos hoy, queremos darte lo mejor, oh mi Dios, oh mi Dios. Caminando en tu verdad, como cuerpo manifestar tu vida, oh Dios, tu vida, oh Dios. Al estar unidos hoy, queremos darte lo mejor, oh
cierto? Entonces nos unimos al sentir de los discípulos que le decían, Señor, enséñanos a orar. Estamos en esta escuela de oración, como siempre hablamos con el pastor. Este es un lugar de entrenamiento, un lugar donde la palabra es enseñada. Nosotros no sabemos todo. Nosotros también somos enseñados todo el tiempo por la Escritura, en el momento en que nosotros la leemos y la estudiamos, por los siervos del Señor que ministran nuestra vida, por el Espíritu mismo que nos ministra. Así que todo el tiempo estamos aprendiendo. Por eso la iglesia es un lugar de entrenamiento. Y creo que en la medida en que cada hijo de Dios pueda entender que el estar congregados en este lugar es una oportunidad para crecer en el conocimiento del Señor y en todo lo que nos ha sido concedido, entonces va a ser añadido a nuestra vida. Cada reunión, cada encuentro, cada tiempo que nosotros tengamos, va a ser añadido a nuestra vida una porción más de Cristo. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de por qué mis oraciones muchas veces no tienen respuesta. Y como dijo el pastor, bueno, el lunes en la célula, como siempre hacen un repaso, pero bueno, hay personas que están acá en el auditorio que no están en célula, y también por si alguna persona luego escucha la grabación de la transmisión, para un poquito hacemos un repaso acerca de que estuvimos hablando, ¿no? Que Dios... nos basamos en un modelo de oración apostólica, de las tantas que hay en la Escritura, en el Nuevo Pacto, y tomamos la oración apostólica del apóstol Pablo relacionado con los cristianos ¿en dónde? En Colosas, exactamente, basado en la epístola de Colosenses. Y ahí hablamos acerca cómo oraba el apóstol Pablo, cuál era la oración que el apóstol Pablo mostraba, que enseñaba que debía hacerse. Entonces orábamos que no había que orar sobre el problema, ¿sí? Sino que había que orar conforme a que se cumpliera el propósito, porque hablábamos de que los cristianos en Colosas tenían un montón de problemas, internos y externos. Sin embargo, el apóstol Pablo habló en oración al Padre para que ellos fueran, ¿qué? ¿Cuál era? ¿Qué debían ser? ¿Llenos de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Esa era la oración apostólica a favor de los cristianos en Colosas. Entonces, eso que hemos estado hablando, y si ustedes tomaron nota o volvieron a ver y escuchar la prédica, porque creo que en la medida que ustedes se pongan delante de la palabra, los conceptos van a quedar cada vez más claros. Porque se sabe que cuando uno escucha a una persona hablar, la posibilidad de retenerlo todo no es muy alto el porcentaje. Lo importante es que el Espíritu va a hablar a tu espíritu, y ruego a Dios que eso sea tan poderoso para que vos no te duermas, porque sabemos que venimos de todo un día de trabajo, pero bueno, que el Espíritu pueda estar hablando. Entonces les animo a que puedan nuevamente escuchar lo del miércoles como cualquier otra palabra que se enseña, pero creo que también es importante que realmente podamos comprender más la oración para que nuestra oración sea una oración eficaz, sea una oración eficaz. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de este tema y el miércoles pasado hablé también acerca que el Señor Jesucristo les había enseñado el Padre Nuestro, porque era antes de la cruz, y el Señor Jesús también les dice que si ellos permanecen en Él y las palabras de Cristo permanecen en ellos, dice, pedid todo lo que quisieres y os será ¿qué? Hecho. Es más que concedido, hecho. Entonces, acá es importante ver, siempre les animamos que cuando ustedes lean la Escritura, tengan relación en todo el contexto. Acá el Señor Jesús está hablando con los discípulos y viene hablando de un tema, que es la vid y los pámpanos. Entonces el Señor Jesús le muestra
¿sí? La unión orgánica que había entre los pámpanos y la vid, y que el pámpano fuera de la vid no puede hacer nada. Entonces, a raíz de esa enseñanza que el Señor les da, porque dice en San Juan, ¿sí? Dice, yo soy la vid, 13:4. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, 15:4, perdón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que permanecer en el Señor, estar ligado a Él en una forma orgánica, es lo que va a traer fruto en nuestra oración. Es decir, que así como la vid le proporciona al pámpano los nutrientes necesarios para que pueda crecer y dar fruto, así es Cristo para nosotros. Es decir, yo en Cristo y sus palabras en mí van a ser el suministro de mi oración. El suministro de mi oración. Nosotros muchas veces oramos, ¿sí? Porque, a ver, nos cuesta mucho a nosotros el equilibrio. O nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. ¿Debemos pedirle a Dios? Sí. No es que Dios no quiere que le pidamos. El punto es que tenemos que aprender a saber qué pedir. ¿Sí? Entonces, en la oración, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros tenemos la oración con el Señor es comunión, hablamos el miércoles pasado, ¿no es cierto? Es comunión con el Padre, no es un monólogo, sino que es una comunión. Yo con Él, Él en mí, ¿sí? Por eso que la oración no se puede dar pasos, 5 pasos para una oración eficaz, 6 pasos para que Dios te conteste la oración, porque la oración es el resultado de una comunión. No hay una metodología, no hay, cosas que te puedan decir como siempre queremos nosotros. Por ejemplo, para adelgazar, decime qué tengo que hacer. 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros siempre queremos todo así ordenado porque nos parece más fácil. Lo que Dios nos quiere enseñar es que la oración es el resultado de una vida de comunión. Lo que el Señor me va a mostrar a través de lo que nos fue mostrando a través de esto de compartir, es que si yo entiendo con claridad lo que debo pedir, entonces tendré lo que pido. ¿Me siguen? Entonces, acá lo que yo tengo que entender es que la oración está suministrada por Dios. Es decir, cuando yo oro, esto es un poco como estar en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Nosotros hemos aprendido que nosotros vivimos en la presencia del Señor porque estamos en Cristo. Yo no tengo que venir a la iglesia para estar en la presencia de Dios. Yo no tengo que orar para entrar en su presencia. Yo ya estoy. Todo el tiempo desde que estoy en Cristo estoy en su presencia. Ahora, yo puedo orar todo el día porque tengo comunión con el Padre. Entonces oro. No necesito ni un lugar físico para orar, ni un tiempo determinado. ¿Se acuerdan que hablábamos que el miércoles pasado la religión judía tenía una forma de orar? Tenían que tener un horario, una posición y tenían que mirar hacia el templo, hacia Jerusalén. Eso era todo del antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, en la gracia, todo cambió. Y nos cuesta a nosotros poder comprenderlo porque en cierta medida nosotros tenemos muy metido adentro todavía una estructura religiosa y una estructura de hacer cosas. Pero el Señor lo que nos quiere llevar a que nosotros entendamos que todo lo hizo el Señor. Lo único que nosotros tenemos que decodificarlo. Entonces, no hay una posición que a mí me haga que la oración sea más efectiva. Porque no pasa ni por una posición, ni por un horario, ni por un lugar. Pero sí, ¿qué pasa? Cuando yo me aparto para... Porque entonces nosotros... ahí viene el péndulo. Bueno, me dijeron que no tengo que tener un lugar para orar. Entonces yo no oro nunca en ningún lugar, sino que estoy orando todo el día y ya está, no me aparto. No. Que el Espíritu nos dé entendimiento para comprender lo profundo y no nos quedemos en la superficie. Cuando yo aparto un tiempo, porque el Señor me dejó ejemplo de que Él se apartó para orar, porque
Una cosa es que yo hablo todo el día con Dios y otra cosa es que yo me aparte para poder ¿qué? Para poder contemplarlo y escucharle. Cuando yo me aparto a un lugar donde yo estoy sola con Él, no tengo que tener, porque pasa esto también, estamos cansados, empezamos a orar, nos dormimos, empezamos a orar, no sentimos nada. ¿Saben qué pasa? Que nosotros tenemos todavía el esquema acá. Cuando Dios nos dice que nosotros tenemos que apartar un tiempo para contemplarle a Él. Y en la medida que nosotros le contemplemos, Él va a empezar a manifestarse en nuestra vida. Entonces, Él en mí va a expresarse, porque la oración es una expresión de lo que Él está diciendo. Y entonces hay una intervención divina que está el Espíritu Santo morando en mí, el cual dice, y lo hablamos el miércoles, que el Espíritu intercede a favor mío. Es decir, que en la oración se provoca todo un movimiento, una dinámica. Dios expresándose, hablándome, el Espíritu Santo corrigiendo lo deficiente por algo, si yo no entiendo, no comprendo, el Espíritu Santo revelándome lo que Dios está hablando. Es decir, trabaja toda la Trinidad a favor de ese momento tan extraordinario y maravilloso que es la oración. Entonces, por eso es que la oración, no hay una fórmula, la oración es el resultado de una comunión. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, es 1 más 1, 2, no vamos a orar. Porque podemos, es decir, yo puedo aprender un buen vocabulario y puedo repetir una buena oración para impresionar al hermano que tengo al lado, ¿sí? O hasta a veces para impresionar a Dios. Porque ¿qué decía el Señor Jesús de los fariseos? Que hacían largas oraciones, oraban, pero esa no es la oración que Dios va a contestar. La oración que Dios va a contestar es una oración que es resultado de una comunión, que tiene el suministro en Cristo. Esa es mi fuente de la oración. Entonces, cuando el Señor dice, esto es claro, sí, vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, ustedes lo que van a pedir no va a ser el resultado ni de su problema, ni de su necesidad, sino va a estar todo relacionado con mi reino. Por eso el Señor les dice a los discípulos, por nada estéis afanosos. Dice, no os afanéis por lo que vas a comer mañana, por lo que va a pasar mañana. Dice, basta cada día que su afán. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor lo que les decía, amados, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, si ustedes priorizan buscar el reino, amados, el Señor sabe de lo que ustedes tienen necesidad y el reino tiene todos los recursos para que ustedes puedan cumplir el propósito. Y amados, es así. Si nosotros buscamos el reino de Dios, el Señor va a moverse a nuestro favor, impresionantemente. Aquello que nosotros pensábamos imposible de lograr o de solucionar, el Señor lo soluciona porque es para cumplir su propósito cuando nosotros buscamos primeramente su reino. Por eso el Señor dice, el Señor conoce todas tus necesidades. Él las conoce. Él las conoce. Si vos buscás primeramente el reino de Dios, Él se va a ocupar de que todas esas cosas que sean necesarias para el cumplimiento del propósito van a ser añadidas a tu vida. Levante la mano si lo cree, declárelo, no tenga temor de declarar, porque nosotros estamos aprendiendo a orar, a entender cómo el Señor garantiza una oración cuando está hecha conforme a su propósito. Dice, también el apóstol Juan decía en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vuelvo a repetir, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es tan importante crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque si yo
crezco en el conocimiento de la voluntad de Dios, voy a saber pedir. Y voy a tener la convicción de que el Señor me va a contestar. Y voy a tener la paz de saber que el hecho que el Señor me conteste no significa que sea ahora. Yo sé que el Señor me va a contestar porque dentro del conocimiento de su voluntad está sus tiempos. Eso también. No solo si esto que estoy pidiendo es lo que Él quiere, sino yo voy a tener la paz de saber que esto que estoy pidiendo, que conforme a su propósito será hecho, va a ser a su tiempo. No a mi tiempo, sino a su tiempo. Porque en la oración yo establezco como plataforma que la oración que yo hago no va a responder a mis intereses, sino a sus intereses. No a mis intereses, sino a sus intereses. Muy bien, entonces, Dios no está comprometido a responder a lo que yo pido. Dios está comprometido a responder a lo que su propósito establece. Y una cosa que vamos a aprender hoy es que el apóstol Pablo enseñaba, ¿no es cierto?, cuando hablaba a la iglesia acerca de los dones, hablaba acerca de que el don de lengua era algo que él procuraba y lo usaba, pero siempre decía, lo tengo que usar con, con alguien que me interprete, porque si no, no edifica, porque las personas que vienen no van a entender. Y en ese pasaje, cuando el apóstol está estableciendo principios, un pasaje que el apóstol dice es que nosotros, dice, debemos orar, ¿sí?, en espíritu y en verdad. En espíritu y con entendimiento. Si vamos a cantar, porque dice, lengua tiene que haber quien interprete. Si vamos a orar, debemos orar en el espíritu y con entendimiento. Y si vamos a cantar, debemos cantar en el espíritu con entendimiento. Hoy hablábamos justamente con el pastor de este tema. Porque escuchábamos algunas canciones que realmente uno ve a Dios obrando a través de su espíritu. Sin embargo, cuando uno lo pasa por la verdad presente, se da cuenta que falta entendimiento de comprender lo que nos fue concedido en Cristo Jesús. Ahora, nuestro gran problema es el péndulo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos canciones que tienen una verdad presente ministrada, pero no sentimos que el Espíritu está ahí. Porque nos cuesta el equilibrio. El Señor dice, no debemos hacer una cosa y dejar de hacer lo otro. Por eso es que la oración tiene que ser en espíritu y con entendimiento. ¿Por qué en espíritu? Porque dice el apóstol que Dios es espíritu. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice, mas la hora viene, este está en el contexto, recuerden cuando estaba hablando él con la mujer samaritana, al lado del pozo de Jacob, ¿no? Tiene un encuentro con esta mujer y el Señor le dice, mas la hora viene y ahora, ahora, porque acá está el que cumplió lo establecido, lo profetizado, acá al lado tuyo, ¿no? Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y el Señor dice, Dios es ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esto es importante que aprendamos y recordemos que Dios es espíritu. Dios no es ni alma ni cuerpo, es espíritu. Y acá el Señor Jesús dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por eso es que nosotros debemos orar en espíritu y con entendimiento, que es lo mismo que en verdad. Porque la verdad nos da entendimiento.
Entonces yo debo orar en el Espíritu, pero con entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Y cuando yo oro, debo orar en el Espíritu para que eso se equipare. Yo no puedo hablar a Dios, que es Espíritu, desde mi alma o desde mi carne. Tengo que hablar a Dios desde mi Espíritu. ¿Me siguen? Entonces ahí se equipara Dios Espíritu, mi Espíritu. Se equipara. Y el Señor lo enseña que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 17, está hablando viene hablando de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, viene hablando que el que se une a una ramera, uno es con él, y entonces dice, pero el que se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a orar en el Espíritu. Porque cuando oramos en el Espíritu, uno somos con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros oramos desde nuestra alma, ¿sí? Entonces no hay sintonía, porque Dios, ¿sí? Es un Dios que es espíritu. Dios no tiene sentimientos como nosotros. Por ejemplo, yo tengo amor, pero Dios no tiene amor. Dios es amor. Yo puedo hacer actos de justicia. Dios no hace actos de justicia. Dios es justicia. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que conectar con Dios con lo que Él nos dio para conectarnos, que es a través del Espíritu. Yo no me conecto a Dios a través del cuerpo, ni del alma. El alma, como todos los que hicieron Casa de Paz saben, el alma debe ser gobernada por el Espíritu. Y el cuerpo debe ser siervo del Espíritu. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros lo hacemos todo al revés. El cuerpo responde al alma, y el alma quiere gobernarlo todo. Aún nuestra oración. Aún nuestra oración con Dios, el alma la quiere gobernar. Entonces, no es para ponernos mal, porque uno dice, bueno, entonces no puedo llorar delante de mi Señor. Bueno, estamos creciendo, ¿no es cierto? Mi ruego al Señor es que si llorás delante del Señor, llores porque estás orando conforme al propósito eterno y no llores porque no tenés lo que anhelás. ¿Sí? Es un crecimiento, no es para que se desanimen, porque muchas veces uno puede decir, no, entonces no voy a orar, porque no, estamos aprendiendo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Queremos aprender, queremos crecer en la oración. ¿Sí? Muy bien. En Efesios 1:3, el apóstol Pablo, este versículo tan conocido por nosotros, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien, cuando nos oramos, tenemos que conocer esto y creerlo. Señor, pongámonos en esta posición. No tengo trabajo, no tengo que comer, estoy enferma, estoy sola, me están por sacar del departamento, me desalojan. Bendiciones materiales, así. Pero si yo sé lo que Dios me ha concedido en Cristo Jesús, ¿qué debo hacer si quiero crecer en mi oración y aprender? Si no lo sé de memoria, voy a la Escritura y digo, bendito sea Señor, Padre y nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado, cuando tú empiezas en la oración a declarar la palabra de Dios, pero no como hacían los judíos religiosos, como alguien
con frases repetitivas, sino como una convicción en el espíritu de lo que posees, tu ser empieza a sentir a Dios mismo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno entra a orar, se aparta, ora, y empieza a escuchar al Señor, a contemplar al Señor y a declarar la palabra, uno siente al Señor, que el Señor no estaba antes, siempre está. Pero cuando yo hablo la palabra, expreso su pensamiento. Por eso dice el Señor que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero el Verbo vino a la tierra, y el Verbo se hizo carne. La palabra tiene poder de corporizar el mundo espiritual. Por eso cuando yo oro al Señor y empiezo a declarar esas palabras que vienen de Él, porque esto viene de Él. ¿Cómo sé yo que fui bendecida con toda bendición espiritual? Porque Él me lo dijo. Cuando entonces yo empiezo a hablar a Dios de lo que Él me ha prometido, entonces claro, yo siento como que ese río de agua vida empieza a fluir en mí, porque es el mismo expresándose. Es el mismo expresándose, Él es el mismo hablando. Amados, todo empieza en Él, transita en Él y termina en Él. Es así, empezó en Él, vivimos en Él y vamos a Él. Todo pasa por Él. Entonces, en la medida en que yo lo entienda y en medida que yo lo comprenda, entonces mi oración va a ir en crecimiento. La oración es un asunto del espíritu, como les decía. Por eso es necesario cuando oramos examinar si estoy orando en el alma o en el espíritu. Y en eso nos tenemos que poner todos bajo ese filtro. ¿Por qué? Porque somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, cuando el alma está sufriendo, y sí, hay una tendencia a orar desde el alma, pero nosotros hablamos como David, y que decía David a su alma que, alma mía, no te abatas. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Si David era alguien que sujetaba todo el tiempo su oración al Espíritu, con la revelación que David tenía, ¿cuánto más nosotros, con toda esta revelación que el Señor nos da? Entonces, el Señor, quería hablar que el Señor, para que la oración sea el resultado de nuestra comunión, el Señor nos pide que nosotros andemos en el Espíritu. ¿Sí? Andemos en el Espíritu. Nosotros estamos en Cristo, estamos en Él y debemos andar en el Espíritu. ¿Puedo estar en Cristo y no andar en el Espíritu? Sí. Porque dice Dios que andad en el Espíritu y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Entonces, si hay esa indicación es que yo puedo estar en Cristo, pero no andar en el Espíritu. Pero también, ¿sí? Para que mi oración pueda crecer, yo debo andar en el Espíritu, porque yo ando todo el día en la carne. Todo el día en la carne, cuando quiero orar, ¿y de dónde saco lo del Espíritu? Si estoy todo el día orando en la carne. Entonces, por eso el Señor dice, andad en el Espíritu. Pero si ustedes andan en el Espíritu, cuando oren, van a orar conforme al Espíritu. Pero a su vez, la palabra dice que debemos ser guiados por el Espíritu. Es decir, ustedes siempre hacen preguntas que van a servir para entender. ¿Puedo estar en Cristo y no andar en el Espíritu? Sí. ¿Puedo andar en el Espíritu y no ser guiado? Sí. Porque si Dios lo dice, nos manda a andar y nos manda a ser guiados, es porque puedo andar y no ser guiado. ¿Por qué? Porque el andar en el Espíritu está estrechamente vinculado con no satisfagáis los deseos de la carne. Pero la guía del Espíritu es algo más profundo. La guía del Espíritu es esa voz que nos habla, que es muy indescriptible a veces para nosotros si no estamos en comunión. Y es lo que Dios quiere para con sus hijos, que andemos y que seamos guiados por el Espíritu. Esto es como si uno estuviera en un auto, ¿no? Estamos en Cristo, en el auto, lo ponemos en primera y arrancamos, ¿no? Andamos, pero si no tengo guía, ¿qué hago? Me pierdo. Entonces, se requiere que yo sea guiada por el Espíritu y el Espíritu va
a ministrarme para que mi oración pueda ser conforme a lo que Dios quiere. Por eso es tan importante el poder, como yo les dije antes, la oración no son 5 pasos. La oración es el resultado de una comunión con el Señor. Y hablábamos acerca de que tiene que ser una oración con entendimiento, ¿sí? Para saber qué pedir, ¿sí? Y también tiene que ser en la luz del Señor, porque ¿qué es lo que nos ayuda a entender? El tener luz. Por eso oramos, ¿para qué? Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. En 1 Juan 1:5, el apóstol dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuanto más yo ande en el Espíritu, cuanto más yo me deje ministrar por el Señor, cuanto más yo camine en la luz, entonces de mi vida las tinieblas van a desaparecerse. Y no voy a tener confusión para cómo orar. Lo voy a tener claro porque la luz de Dios va a alumbrar mi entendimiento. El salmista decía: porque contigo está el manantial de la vida. Salmo 36:9. Y en tu luz, ¿qué dice el salmista? Veremos la luz. ¿En dónde? En tu luz. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Sin mí, nada podéis hacer. En tu luz veremos la luz. En mis pensamientos, en mis criterios, no. En tu luz veremos la luz. Solo en Cristo se disipan las tinieblas de nuestra vida. Por eso el Señor expresó: sin mí nada podéis hacer. Tenemos que estar adheridos a Cristo como el pámpano a la vid. Y pensaba un poco en el pueblo judío y en todo lo que el pueblo judío tenía que hacer, ¿no es cierto?, para poder agradar al Señor. Y en la oración también hay un pasaje en la Escritura que el apóstol dice que nosotros, en Hebreos, que dice que nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, ¿sí? Porque tenemos libre, ¿qué? Entrada. Entonces yo voy a pedir a Multimedia que me pase 2 diapositivas para aquellos que son nuevos y que no entienden mucho porque no conocen, avísenme cuando está. Bien, ahí está. Pongan el otro, el primero, el anterior. Bueno, muy bien. Yo quiero que vean, para aquellos que no conocen, esto sería lo que era el tabernáculo para el pueblo de Israel, ¿sí? Digamos, yo no voy a hablar acerca de las partes del tabernáculo, no porque no sea interesante y realmente todo es figura y sombra de Cristo, pero no es el momento para hacerlo. Pero para que vean ahí, había una carpa, ¿sí? Y estaba, esta era la parte mirando como si fuera desde un dron, desde arriba. Ahora vamos a ver desde adentro, la otra diapositiva. Bueno, acá está desde adentro. Lo que yo les quería explicar es, no sé cómo lo van a... Ustedes ven que hay una flecha, ¿no?, que indica la entrada al lugar, al tabernáculo, y continuando, ese sería el patio del tabernáculo, y se entraba luego a la carpa propiamente dicha, ¿sí? ¿Me siguen? Donde el primer lugar, el primer habitáculo, era el lugar santo, y luego el otro era el lugar santísimo. En la antigüedad, para los que no conocen, los israelitas tenían que ofrecer sacrificio para propiciación y expiación de sus pecados, ¿sí?
Ahora, no podían ellos ir directamente a hacerlo a la presencia del Señor. En el lugar santísimo habitaba y moraba la presencia del Señor. Gloria a Dios, el Señor ya no habita en templos hechos de manos. Dios habita en templos de carne. Dios habita en mi vida. Pero en ese entonces, hasta que Cristo fue a la cruz, ahí en el Antiguo Testamento estaba el tabernáculo hasta Salomón y luego vino el templo, ¿sí? En el lugar santísimo, que estaba la presencia del Señor, solo podía entrar el sumo sacerdote. Es decir, el sumo sacerdote era el sacerdote de los sacerdotes, ¿sí? Una vez al año, para ofrecer sacrificio para propiciación y expiación de los pecados del pueblo. ¿Me siguen? Bien. ¿Qué es propiciación y qué es expiación? Propiciación es, digamos, tenía que ofrecer el sacrificio del animal para que la ira de Dios se apaciguara. Es decir, el pecado trae como consecuencia la ira de Dios, porque Dios es santo. La propiciación era ese sacrificio que hacía que alejara del pecador la ira de Dios, ¿sí? Y la expiación, ¿qué era? La expiación era que liberaba al pecador de la culpa, del pecado y de la condenación. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Por eso les traje esta diapositiva. Porque cuando el Señor Jesucristo muere, dice la Escritura que, porque le explico, entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo, un cortinado más o menos de 17 metros, ¿sí? Que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice la Escritura que cuando nuestro amado Señor Jesucristo murió, derramó su sangre por vos y por mí, no fue propicio a nosotros, fue nuestra propiciación, calmó la ira de Dios. Gloria a Dios por eso, amados. La ira que merecía yo por mi pecado, Cristo en la cruz del Calvario alejó de mi vida la ira de Dios y fue mi expiación. ¿Por qué? Porque me cargó Él el pecado y me hizo libre, nos hizo libre, amados. Ese velo, dice que ese día fue roto en dos, de arriba hacia abajo. ¿Y saben qué? ¿Qué manifiesta eso? Que ya no había impedimento para entrar a la presencia del Señor. Nuestro Señor, entregando su vida y su sangre, rompió el velo y dijo, amados, ya ahora la entrada a nuestro Padre es para todos, gentiles y judíos. Ya no hay impedimento, yo pagué para que ustedes entren a la presencia del Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No hay impedimento. Por eso el apóstol decía, vengan confiadamente al trono de la gracia. Vengan confiadamente, porque ya el Señor, el sumo sacerdote, Él pagó por nosotros. Él abrió el velo. Ahora tenemos libre entrada, ya no hay rituales, ya no hay sacrificios, ya no hay horarios, ya no hay nada. Es solo contemplarle a Él. Por eso es que la oración no son pasos para tener una oración que, si yo contemplo la hermosura de mi Señor, entonces Él traerá a mi espíritu todo lo que Él quiere que yo pueda expresar. Por eso es tan importante, amados, que entendamos. A veces estamos hablando a personas que han escuchado el Evangelio, que tienen al Señor y que hace mucho que escuchan el Evangelio. Yo entiendo que cuando una persona no escucha el Evangelio, o mejor dicho, que escucha el Evangelio por primera vez, está lleno de necesidades y de dolor. Yo no le puedo ir a explicarle esto, ¿ok? Porque es como la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Cuando estaba el hombre herido, no le fueron con 4 pasos, 5 pasos, no le fueron y sanaron sus heridas.
Dios nos llamó a sanar las heridas, pero acá estamos hablando al pueblo de Dios que conocemos al Señor hace tiempo y que queremos expresarle a Él con mayor eficacia y que realmente nuestras oraciones puedan ser contestadas. Entonces, tenemos que aprender y entender que ahora tenemos libre entrada. El velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, el velo en el templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. Pero ya no más, porque el pecado fue consumado en la cruz del Calvario. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 4, 14 al 16, que traspasó ¿qué? Los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por eso, amados, el Señor decía, el Señor sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, despreocúpense. Y ahora dice, el Señor sabe cuáles son vuestras debilidades. Porque Él fue tentado, dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, amados, concluyendo, la oración no puede ser por obligación, una carga, sino un disfrute como resultado de una comunión, de contemplar al Señor. La oración debe ser algo dinámico, orgánico. En la oración honramos la naturaleza de nuestro Dios y su carácter. Nos apropiamos como hijos de un derecho legal y real de herencia. Es decir, cuando yo oro al Señor, debo orar como heredera. Y para saber lo que tengo como heredera, debo conocerlo. ¿Sí? A veces oramos como aquellos que no tenemos nada. No, debemos orar conforme a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Nos apropiamos como hijos de un derecho legal y real de herencia, en lo cual adquirimos en la oración una dinámica de continua comunión. Es la vía de expresión de intimidad de todo hijo con su Padre. Orar significa comunicarse con Dios, una comunión que surge de una unión, convencidos que es un privilegio que tenemos como hijos. Nuestra adoración debe ser en el espíritu y con entendimiento para que haya fruto. No debe ser individualista, sino corporativa. Debe ser una oración que responda a los intereses del Padre. Nosotros solo encontraremos, vieron que el Señor decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Bueno, acá hay un principio. Nosotros solo encontramos lo que buscamos. ¿O no nos pasa? ¿No nos pasa que estamos buscando algo y lo vamos a terminar encontrando? Si no buscamos, es difícil encontrar. Por eso el Señor dice, buscad. Buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, este es lo que yo quiero dejarles hoy para que ustedes mediten en la palabra. Orar con entendimiento, orar en el Espíritu, discernir cuando oro si estoy orando desde mi alma o desde el Espíritu, ¿sí? Entender lo que ha sido concedido a mi vida por Cristo Jesús, que toda bendición espiritual me ha sido concedida. Es bueno, miren, cuando nosotros oramos, generalmente nuestra oración está basada en peticiones porque queremos las bendiciones materiales. Y no nos damos cuenta, no valoramos el valor que tienen las bendiciones espirituales que tenemos. Es decir, si yo a ustedes les digo, nómbrenme bendiciones materiales, seguro que ustedes me van a decir un auto, o una casa, un trabajo. Y si yo les digo las bendiciones espirituales, ¿por qué? Porque no estamos entrenándonos y andando en esas verdades. Por eso, amados, en la medida en que yo
conozca lo que me ha sido concedido y ore conforme a lo que me ha sido concedido, el Señor dice, será añadido a nuestra vida todo lo necesario para poder cumplir su propósito. Y nuestra oración, dice el Señor, será hecha. Por eso que el Señor nos ayude para poder aprender a orar, para poder corregir lo deficiente. Ese es el propósito de la Escritura, corregir en nosotros lo que no nos está dando resultado, amados. Y la oración está para dar resultado, porque dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero un principio también que quiero dejar aclarado, no es la oración lo que tiene poder. Lo que tiene poder es al Dios a quien oramos. No hay oraciones poderosas. Lo que hace poderoso es a quien le estamos orando. En la medida que vos y yo conozcamos a ese Dios con profundidad, por supuesto tendremos fruto, por supuesto habrá resultados. Y entonces creceremos y seremos edificados y edificaremos a otros. Tengo una oración, que mi vida sea llena de tu luz, llena de tu amor. Dios, mi deleite solo está en rendirme al sonido de tu voz, a tu verdad y dirección. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda conocer la intención de tu corazón. Sean alumbrados mis ojos con tu luz, para que pueda comprender tu propósito eterno. Hoy solo tengo una oración, que mi vida sea llena de tu luz, llena de tu amor.